y a Vicente, que de alguna manera son los hacedores del programa donde el Ateneo en el año 15 ya formó una comisión donde creíamos que, al igual que en Trafalgar, deberíamos de montarnos en un caballo que iba a pasar a los 300 años de Cádiz en su génesis urbana, y lo digo aquí porque, como Pilar Ruiz Nieto va a dar una conferencia sobre el desarrollo urbanístico de Cádiz, no voy a entrar en muchos entresijos urbanísticos, porque no es la intención mía. La intención mía es lanzar imágenes de por dónde estaba la casa de contratación y qué hechos ocurrieron y más o menos cómo varió nuestro puerto en Cádiz. Bueno, pues Cádiz en el fondo podemos decir que es, en su génesis urbana se ha debatido entre las costuras de un uniforme militar. A Cádiz siempre se le está poniendo un corsé militar a base de muralla, baluarte, porque lógicamente ha sido una joya muy apreciada y muy atacada, ¿no? Con hábitos interiores de modernidad y de progresía, no cabe duda, por la cantidad de sus situaciones estratégicas y por la cantidad de gente que viene de fuera, porque realmente la liberalidad, el comercio y la gran ciudad, la modernidad de una ciudad como Cádiz moderna, no se pudo hacer si no hubo unas naciones extranjeras o naciones de otros sitios, no gaditanas propiamente, que también las había, personas de Cádiz por supuesto, pero las naciones extranjeras hicieron nuestro Cádiz mejor. Nos centraremos en la parte del puerto, lo veréis en los zoom que voy a hacer de los planos, y simplemente en aquellos años que yo más o menos quiero ver, del final del XVI, siglo XVI, XVII, más bien XVII y XVIII, pues siguió siendo atacada continuamente, ¿no? El objetivo de esta primera parte, por tanto, es, a través de esos dibujos, que conoceréis muchos los conoceréis, pues entender como una geografía, aquello sería pues lo que va a aparecer con Nagel y con Ortelius, no, Ortelius sigue copiando a Nagel, y con Van Vigaerde. Aquello es un atolón, un acantilado, con la piedra ostrenera saliendo y con mucho aterramiento por la afluencia del Guadalete y de los mares y los tsunamis que ha resistido esta tierra, y que de alguna manera pues es una tierra dedicada a la pesca, y lo vamos a ver. Y como esa tierra geográficamente disforme año tras año, pues se va consolidando en una figura geométrica, que es la que tenemos ahora, salvo que nos faltan algunos temas, ¿no? La primera imagen de Cádiz que todo el mundo conocemos, porque antes quizás las tiene, como yo digo, el British Museum del ataque inglés de 1596, seguramente que allí hay muchos datos y hay mucha información de datos del Cabildo y de información anterior. No creo que diga ninguna mentira, no nos atrevemos a ir allí. A mí mi amigo Juan Antonio Fierro me pide que vaya el día a buscar unos villancicos antiguos de Cádiz, que sabe que están allí. Iremos algún día, no sé si está por aquí Juan Antonio, pero iremos un día. Pero en esta imagen de 1513 es la primera imagen anónima que está entrando en el archivo de Simancas en un pedestal, como dándote la bienvenida. No sé si sigue estando ahí, no sé si ha ido últimamente a Simancas. El primer pedestal donde te encuentras una foto que está hecha sepia, está hecho parece una sanguina, ¿no? Hecha sobre un pedestal, es la imagen de Cádiz. Y te recibe en el archivo de Simancas, que es el archivo más importante civil que tenemos, posiblemente comparable con el de Medina Sidonia, pero yo creo que más importante a nivel de lo que nos interesa hoy. Sobre esa imagen que yo hago zoom, que es ni más ni menos la Rada, la Plaza San Juan de Dios, y cómo se entiende el barco en un arenal, porque era un arenal lo que había. Vamos rápido porque son muchas imágenes. Conocéis de Osnagel muchos planos que manda hacer del Citativo Ruiz Terrarum, de George Brown, que manda hacer pues 380 folios con casi 500 ciudades, y Osnagel coge Cádiz como todo el mundo lo coge, de frente por el castillo de Santa Catalina y también del otro lado. Y podéis ver cómo, bueno, pues se pescaba con las pesquerías que hasta el siglo pasado han estado aquí, que son los corrales, ¿no? El agua sube, lleva el pescado, baja seca, se va al agua y cogen los pescaditos. Aquí lo tenéis en los corrales, en lo que era la caleta, en la ermita de San Sebastián. Pues Nagel sigue pintando la ciudad también con sus acantilados en los puertas de tierra, ¿no? Esto diríamos que es la playa de las Vacas, donde ahora mismo la playa de Santa María del Mar, ¿no? Y aparece la ciudad, y aparecen sus torres almenaras con sus fuegos, y la ciudad. Una ciudad que tiene una rudimentaria puerta de tierra, pero que ya la tiene en ese siglo. Estamos hablando de 1564. La fecha es lo más cronológica que he podido, dentro de que pueda tener muchas dudas, todas las dudas posibles en algunos planos. Cádiz es una ciudad, parece que era jocosa, alegre, y se pintan ahí unos bailadores al lado de la ciudad, antes de llegar a Puerta Tierra, y aparece nuestra playa, aquí, donde aparecen ya rudimentarios. Yo no sé si son trozos de muralla o no, habría que estudiarlo mejor, habría que ampliarlo mejor, sobre datos más fidedignos. Date cuenta que son fotos que he cogido también
cuando no en Google, lo tengo en casa de planos que siempre se transcriben de un lado a otro y de libros que uno compra en todos lados, ¿no? Pero está claro que el puerto está aquí, y aquí está la plaza, y está la puerta de tierra aquí, y aquí hay Barranco, que era donde la playa donde se encontró el amigo Tauri, el primer sarcófago fenicio, en la playa de las Vacas, ¿no? Se llama la Punta de la Vaca. Y cómo, pues todos son pesquerías de jávega, que le llamo yo. Con él se han visto hasta hace muy poco. Nosotros tirábamos por la tarde, nos regalaban sardinas, y estas las pesquerías que luego fueron de tiro de atún, de la clásica pesquería no de almadraba sino de tiro, ¿no? Fondeado los grandes barcos aquí y con falucho para hacer el fondeo y llegar a las radas que no tenían calado enfrente de la ciudad. Esa es la Cádiz que se ha dibujado mucho y se ha redibujado continuamente por otros dibujantes, ¿no? Y además no con descaro, sino que bueno, copian a Ornagel y lo pintan como si fuera suyo, y eso ha sido también un devenir en la historia visual del grabado gaditano, ¿no? Otro gran maravilloso pintor, bueno, dibujante y pintor, también como Ornagel de Amberes, Flandes, y por lo tanto un pintor que toma apuntes y luego pasa limpio, y donde en la maravillosa imagen de Cádiz, donde aquí están las puertas de tierra y aquí está el istmo, donde aquí está el baluarte, estará el baluarte de Santa Elena en su día, ampliándolo ya hay en 1567 baluartes, como es el que os digo, Santa Elena, y está un incipiente baluarte de la Cruz como puerto, como unos cajones rellenándose, al estilo de los cajones que se están haciendo ahora, pero no tenemos torres del puerto, la parte que sería el que podría ser el baluarte de San Antonio, y la punta de San Felipe, ¿no? Una rada bajando, y lo que pasa en el puerto, pues lo que pasa ahí almacenado en tierra arenal, mercancía, falucho y barcos fondeados en la bahía donde tiene que estar, porque la salida de flotas y la salida de la mercancía siempre se hace rodeando la ciudad a la península para salir con destino a África, a Canarias, para coger los alisios, que son los que pueden propiciar la navegación que descubrió Colón, o que Colón tuvo ya datos. El otro día estuvimos hablando, Vicente, que este hombre partiría de algunos datos y algunas informaciones previas a su elucubración de salir solo tanto tiempo con sus naves, ¿no? Y su Santa María. Planos que aparecen ya como los saqueos, ¿no? Aquí hay un plano, me interesa sobre todo ver que la puerta de tierra está muy rudimentaria, que aparecen bastiones ya mayores, que aparece San Felipe tirando tiro a la escuadra anglo-holandesa que va a atacarnos, y donde está la escuadra en reserva y en el saco de la bahía esperando y aguantando el gran ataque que fue el gran saco de Cádiz, y que bueno, está magníficamente explicado en el libro de Stephen y de Elizabeth Sauer, ¿no? ¿Cómo se llaman los ingleses que contaron el saco desde la perspectiva inglesa, que se llaman Peter Westworth. De grabados del ataque anglo-holandés, muchos, todos los que queráis. Aquí traigo dos porque me interesa, no se ve bien, pero bueno, supongo que también es la nitidez de la diapositiva sobre la que hago la visión cercana, y no se ve nítidamente, pero bueno, se ve cómo ataca la armada anglo-holandesa y cómo está la nuestra esperando en el saco de la bahía para defenderse con el tiro de los pequeños baluartes y castillos que teníamos en aquella época. Estamos hablando de 1596, final del siglo XVI. Cuando ocurre el saco, Felipe II, sabéis que duda o no, fortificamos, la dejamos abandonada, entonces Cristóbal Rojas ya dibuja un primer sistema poliorcético, o sea, de toda muralla alrededor de la ciudad de Cádiz para defenderla. Entiende que Cádiz tiene valor, que debe seguir, que el comercio con América y con nuestras colonias necesita un bastión como Cádiz, y no la abandona, sino que todo lo contrario, la empieza y la manda a fortificar. Este sitio, que es la zona portuaria, es la más importante para la ciudad y es la primera que se va siempre desentrañando una fortificación potente. Él además, aunque está dibujada en el plano de Cristóbal Rojas aquí, en tiempo de Felipe II, es verdad que en un momento dado esto no es fácil de hacer, porque es todo el barranco del acantilado del mar de Vendaval que está sufriendo continuamente los avatares del poniente en las tormentas, y esto nunca se llega a mantener una muralla como tal, aunque aparecen Reviente y Puerto Chico y esa historia, ¿no? Pero siempre esta muralla es un combate contra caída y subida del mar de las murallas. Sin embargo, este flanco, que ya es el flanco de la bahía, más un sur, un levante, pues de alguna manera sí se mantiene correcto. Y estos eran los proyectos de primera imagen que quería Cristóbal Rojas para el rey. Daros cuenta que aparece el Pópulo con su puerta aquí, en principio no aparece puerta, pero abría la puerta del mar, que iría entrando a San Juan de Dios,
y en San Juan de Dios pues encontraría lo que era la muralla del Pópulo y aquí los rudimentos de algunas casitas que lógicamente son dibujos reducidos, esquemáticos, y aquí aparece un camposanto que podría ser camposanto que hubo ahí en la zona de los militares. Y sigue habiendo plano en 1609, donde aparece ya la calle Nueva, ya empieza a derramarse la ciudad fuera del Pópulo, donde aparecen los arrabales de Santa María y Santiago, y de alguna manera aparece la Rada de la Playa, ya mucho más consolidado, ya con un baluarte muy estilo Vauban, donde aparece el baluarte de Santiago, en principio creo que este es el de Santiago, y donde ya aparece un primer espigón sobre unas colleras que siempre aparecerá aquí, ya lo veremos, y aparecen dos puertas, la puerta del mar, que es la clásica que llega a la Plaza del Cabildo con la zona de intercambio de mercancía y la Plaza de San Juan de Dios, y la Plaza de Sevilla, siempre aparece ahí. El magnífico plano que ya está muy explicado por Juan Ramón Ramírez, que está en el museo, que yo pude contemplar cuando amigo de mi amiga Toti Picardo nos llevaba a la casa en vida de los Aramburu y estaba allí colgado en su salón. Yo le hice muchas diapositivas y tuvimos posibilidad de hablar de él, pero es uno de los cuadros que están bien estudiados, se han estudiado muy bien con Juan Ramón, y donde, aunque hay cosas que no se puede explicar a uno, porque dice, es un plano pintado en 1647, mediados del 17, pero repintado en 1802, tú puedes descubrir mucho y muy bien de cómo era la ciudad en ese año, 1647. Y hacemos ampliaciones y aparece el puerto ya con su... Claro, era muy importante tener esta parte del puerto bien protegida, con su puerta del mar, porque ya no era una cuestión solo de defensa, sino también de comercio, y de empezar a pasar por las aduanas, y empezar a pasar los peajes, los recargos, los portazgos y todos aquellos temas de impuestos y temas de control de mercancías que venían de América. Aquí tenéis barcos que son de la Armada Real, con su cruz, que tenía la bandera española, antes era así, con dos aspas de San Andrés, exactamente. Y veis más o menos la puerta de tierra ya es más complicada, ya tiene su barbacanas y algunos elementos de paso de puerta, y donde de alguna manera sigue habiendo la arenada del hoyo, donde posiblemente estaría el anfiteatro romano, y aparece que hay playa y hay falucho, y aquí hay unas colleras donde parece que los barcos están atándose, siempre está esta collera en este baluarte de Santiago, o de los negros, ¿no? Este es el de la Cruz, el baluarte de la Cruz, y posteriormente, a medida que vamos avanzando y va muy rápido, pues Alonso González, el primero, que en 1696 establece un criterio de empezar ya a hacer lo que es el puerto gaditano, ¿no? Otro gran, maravilloso pintor, dibujante y pintor, también como Juan Negro el de Amberes, Flandes, y por lo tanto un pintor que toma apuntes y luego pasa limpio, y donde en la maravillosa imagen de Cádiz, donde aquí están las puertas de tierra y aquí está el istmo, donde aquí está el baluarte, estará el baluarte de Santa Elena en su día, ampliándolo ya hay en 1567 baluartes, como es el de que os digo, Santa Elena, y está un incipiente baluarte de la Cruz como puerto, como unos cajones rellenándose, al estilo de los cajones que se están haciendo ahora, pero torres del puerto, la parte que sería el que podría ser el baluarte de San Antonio, y la punta de San Felipe, ¿no? Una rada bajando, y lo que pasa en el puerto, pues lo que pasa, hay almacenado en tierra arenal, mercancía, falucho y barcos fondeados en la bahía donde tiene que estar, porque la salida de flotas y la salida de la mercancía siempre se hace rodeando la ciudad a la península para salir con destino a África, a Canarias, para coger los alisios, que son los que pueden propiciar la navegación que descubrió Colón, o que Colón tuvo ya datos. El otro día estuvimos hablando, Vicente, que este hombre partiría de algunos datos y algunas informaciones previas a su elucubración de salir solo tanto tiempo con sus naves, ¿no? Y su Santa María. Planos que aparecen ya como los saqueos, ¿no? Aquí hay un plano, me interesa sobre todo ver que la puerta de tierra está muy rudimentaria, que aparecen bastiones ya mayores, que aparece San Felipe tirando tiro a la escuadra anglo-holandesa que va a atacarnos, y donde está la escuadra en reserva y en el saco de la bahía esperando y aguantando el gran ataque que fue el gran saco de Cádiz, y que está magníficamente explicado en el libro de Stephen y de Elizabeth Sauer, ¿no? ¿Cómo se llaman los ingleses que contaron el saco desde la perspectiva inglesa, que se llaman Peter Westworth. De grabados del ataque anglo-holandés, muchos, todos los que queráis. Aquí traigo dos porque me interesa, no se ve bien, pero
supongo que también es la nitidez de la diapositiva sobre la que hago la visión cercana y no se ve nítidamente, pero bueno, se ve cómo ataca la armada holandesa y cómo está la nuestra esperando en el saco de la bahía para defenderse con el tiro de los pequeños baluartes y castillos que teníamos en aquella época. Estamos hablando de 1596, final del siglo XVI. Cuando ocurre el saco, Felipe II, sabéis que duda o no, fortificamos, la dejamos abandonada, entonces Cristóbal Rojas ya dibuja un primer sistema poliorcético, o sea, de toda muralla alrededor de la ciudad de Cádiz para defenderla. Entiende que Cádiz tiene valor, que debe seguir, que el comercio con América y con nuestras colonias necesita un bastión como Cádiz y no la abandona, sino que todo lo contrario, la empieza y la manda a fortificar. Este sitio, que es la zona portuaria, es la más importante para la ciudad y es la primera que se va siempre desentrañando una fortificación potente. Él además, aunque está dibujada en el plano de Cristóbal Rojas aquí, en tiempo de Felipe II, es verdad que en un momento dado esto no es fácil de hacer porque es todo el barranco del acantilado del mar de Vendaval que está sufriendo continuamente los avatares del poniente en las tormentas, y esto nunca se llega a mantener una muralla como tal, aunque aparecen Reviente y Puerto Chico y esa historia, ¿no? Pero siempre esta muralla es un combate contra caída y subida del mar de las murallas. Sin embargo, este flanco, que ya es el flanco de la bahía, más un sur, un levante, pues de alguna manera sí se mantiene correcto. Y estos eran los proyectos de primera imagen que quería Cristóbal Rojas para el rey. Daros cuenta que aparece el Pópulo con su puerta aquí, en principio no aparece puerta, pero abría la puerta del mar, que iría entrando a San Juan de Dios, y en San Juan de Dios pues encontraría lo que era la muralla del Pópulo, y aquí los rudimentos de algunas casitas que lógicamente son dibujos reducidos, esquemáticos, y aquí aparece un camposanto que podría ser camposanto que hubo ahí en la zona de los militares. Y sigue habiendo plano en 1609, donde aparece ya la calle Nueva, ya empieza a derramarse la ciudad fuera del Pópulo, donde aparecen los arrabales de Santa María y Santiago, y de alguna manera aparece la rada de la playa, ya mucho más consolidado, ya con un baluarte muy estilo Vauban, donde aparece el baluarte de Santiago, en principio creo que este es el de Santiago, y donde ya aparece un primer espigón sobre unas colleras que siempre aparecerá aquí, ya lo veremos, y aparecen dos puertas: la puerta del mar, que es la clásica que llega a la plaza del Cabildo con la zona de intercambio de mercancía y la plaza de San Juan de Dios, y la plaza de Sevilla, siempre aparece ahí. El magnífico plano que ya está muy explicado por Juan Ramón Ramírez, que está en el museo, que yo pude contemplar cuando amigo de mi amiga Toti Picardo nos llevaba a la casa en vida de los Aramburu, y estaba allí colgado en su salón. Yo hice muchas diapositivas y tuvimos posibilidad de hablar de él, pero es uno de los cuadros que están bien estudiados, se han estudiado muy bien con Juan Ramón, y donde, aunque hay cosas que no se puede explicar a uno, porque dice, es un plano pintado en 1647, mediados del 17, pero repintado en 1802, tú puedes descubrir mucho y muy bien de cómo era la ciudad en ese año, 1647. Y hacemos ampliaciones y aparece el puerto ya con su... Claro, era muy importante tener esta parte del puerto bien protegida, con su puerta del mar, porque ya no era una cuestión solo de defensa, sino también de comercio, y de empezar a pasar por las aduanas, y empezar a pasar los peajes, los recargos, los portazgos y todos aquellos temas de impuestos y temas de control de mercancías que venían de América. Aquí tenéis barcos que son de la Armada Real, con su cruz, que tenía la bandera española, antes era así, con dos aspas de San Andrés, exactamente. Y veis más o menos la puerta de tierra ya es más complicada, ya tiene su barbacanas y algunos elementos de paso de puerta, y donde de alguna manera sigue habiendo la arenal del hoyo, donde posiblemente estaría el anfiteatro romano, y aparece que hay playa y hay falucho, y aquí hay unas colleras donde parece que los barcos están atándose, siempre está esta collera en este baluarte de Santiago, o de los negros, ¿no? Este es el de la cruz, el baluarte de la cruz, y posteriormente, a medida que vamos avanzando y va muy rápido, pues Alonso González, el primero, que en 1696 establece un criterio de empezar ya a hacer lo que es el puerto. Que veáis que en este plano de Alonso González, de 1696, que es arquitecto civil y militar, se dice en el grabado, pues ya marca lo que va a ser el puerto futuro. El puerto que es ahora el muelle de Santa Sofía y eso, con un adelantamiento del valor de San Felipe, y que aquí hay un espigón en la que parte posteriormente a Santa Elena. Vamos a pasar algunas imágenes muy rápidas, porque no vamos a explicar nada. Aquí, de nuevo, una ampliación sobre lo que parece que está todo muy consolidado de muralla, menos la playa del Campo Sur, del Vendaval,
y donde de alguna manera pues, los barcos siguen estando en su puerto. Ya aparece el barco de Santiago, Santa Cruz, San Antonio y San Felipe. Empiezan ya los planos bonitos, me refiero porque de estos planos, que todos son franceses, porque en el advenimiento desde 1700 de Felipe V, ya la planimetría viene hecha por litógrafos y por dibujantes y militares franceses. Viene con Felipe V y lógicamente la escuela de dibujo francesa es la que heredan la Junta de Fortificaciones y los militares de Cádiz. Y de alguna manera todos los grandes militares y arquitectos de Cádiz saben dibujar y es una expresión gráfica muy bonita, donde se dibuja la roca, donde se dibujan una rompiente, donde se dibuja donde interesa dibujar fundamentalmente el perímetro de las defensas de Cádiz. A los militares les interesan dibujar la defensa, no les interesan dibujar las casas, las iglesias, a veces sí, pero si dais cuenta aquí no aparece iglesia, o aparece la Plaza San Antonio, aparece el Huerto de la Jara, o sea, aparecen ya aquí la zona del Polvorín, donde estaba el campo de tiro, donde estaba el castillo de Santa Catalina, evidentemente, pero aparecen fundamentalmente los elementos, porque más era lo que interesaba al rey que les dibujaran, para que los ingenieros supieran redibujar las defensas frente a los ataques. Este es un plano que yo he encontrado por ahí en Google, que yo no lo había visto nunca, y que es muy gracioso, parece como si fuera esto un tritón, un monstruo marino que viene del vendaval, ¿no? El istmo, el puerto, la zona del Mar Sur, la caleta, muy interesante, de 1700, alrededor de 1702, no lo había visto antes. ¿Veis? Aquí también, en 1702, pues se le pide a este es un plano que saca Bonet Correa en el maravilloso libro que ha hecho Pilar Nieto, que hablará de él cuando de su conferencia. Aparecen muchos planos de estos, de los archivos militares, estatales. Algunos planos de estos estuvieron en Cádiz hasta hace 15 años y se lo llevaron los militares y estaban todos en el gobierno militar y era una planimetría extensísima y maravillosa de Cádiz, pero se la llevaron porque decían que en Cádiz no estaban seguras, no sé por qué circunstancias, y se fueron a los archivos militares, unos en la Escuela Militar de Madrid, en la zona, en la calle Darío Gazapo, se llama la calle como un compañero nuestro arquitecto que murió, Darío Gazapo, y también en el museo que tienen en La Mancha. Todos esos planos estaban aquí. Y aquí lo que se dibuja son el contorno de la ciudad junto con los perfiles de las murallas. Era lo que interesaba en aquel tiempo. Bueno, pongo algunos planos bonitos que aparecen, bueno, son cosas de imágenes y aparecen aquí elementos muy románticos de esa época sobre Cádiz y su puerta de Surrada y sus alrededores, ¿no? Está hablando de Surrada, que parece como una gran arenal de la bahía aquí y aquí, ¿no? Sobre todo la zona del puerto, que es la que hablamos. Otro plano más, donde ya aquí sí parece que ya con el puntal están haciendo pruebas, porque posiblemente sea un ataque de barcos que está atacando una flota holandesa y están dando disparos de la bahía de Cádiz, y es un plano de Schenk, de Amberes también, y aquí está Puntal y aquí está Matagorda, y los tiros que de alguna manera en un incipiente, no castillo de San Fernando, de cortadura, posiblemente. Otro igual, y aquí aparece ya, no me he dado cuenta antes, pero aquí siempre hubo escolleras, donde había barquitos atados. Bueno, ya la escollera está conforma una imagen de espigón. Lo mismo que San Felipe está aquí, y hay escolleras alrededor de San Felipe, y una de arena que era el puerto natural, y donde aparecen baluartes, ya estos planos, y ya este sí de Hueván, donde ya hay edificaciones. Esto es la casa del capitán de la Armada, esto era la Lóndiga y almacenes de pertrecho y todo el tema de la aduana que de toda la vida tuvo Cádiz antes de la casa de contratación. Y os he dicho, cada plano esto necesitaría un estudio profuso y una comparación de verdad uno a uno de cómo va evolucionando este frente de Cádiz que me interesa a mí. ¿Veis cómo se pinta de puntos discontinuos? Eso significa que no está todavía construido, que se va a construir, o que hay murallas que se están haciendo. Siempre se piensa hacer una muralla contra una muralla con barbacana, como una primera defensa contra los envites. La bahía siempre era gustosa, no era desagradable con la ciudad, ¿no? Porque estaba cerrada en el saco y no venían grandes tormentas de aquí, ¿no? Y de alguna manera todos estos baluartes siempre han seguido manteniéndose con una cierta continuidad en el tiempo, no como aquí, ¿no? Aquí siempre ha habido caídas continuamente, porque esta es la zona de la catedral, la zona del Puerto Chico, y esta zona llegando aquí a los mártires y a la zona Candelaria, de
de San Sebastián, siempre ha habido muchas agresiones por el mar. Y la cortadura, que era por donde siempre se pensaba que vendría el peligro, a través del puente Suazo, hacia la ciudad por tierra, ¿no? Siempre estos dos puntos, tanto este como este, y aquello que es el desembarco a través de la Caleta, es el que siempre se ha visto como el más seguro de consolidar la fortificación. Un plano italiano, un grabado italiano, de pronto aparece ahí, sin más historia, ¿no? Sigue toda la planimetría con epigrafía, perdón, con epigrafía francesa, ¿no? Como veis ahí, sigue todos los planos. La Casa de los Borbones tiene una administración potente y, bueno, pues toda la administración potente francesa sigue mandando a su ingeniero, Nicolas Brun, que es un litógrafo que hace un plano muy bonito, se parece al de la desamortización de Madoz, de Cádiz, ¿no? Muy bien, y hasta aquí el hospital militar, y aquí ya está dibujado, como veis ampliado, el espigón con su barquito alrededor, su arenal, su fuente y su edificio en el baluarte de Santiago. Y la plaza de San Juan de Dios, con las últimas casas que no se derriban, y lo que era el ayuntamiento y San Juan de Dios, el convento de la Misericordia. Muy rápidamente, porque son bastante claros. Yo creo, lo que estoy diciendo es que Cádiz tiene una continuidad. Todavía no ha venido la casa de contratación en 1710, donde todo este tema se está siempre fortificando y manteniendo vivo, porque por aquí está viniendo la riqueza de América, que luego coge punto y va para San Lucas de Barrameda, pero primero hace aquí. Además la flota siempre está esperando aquí en Cádiz. Normalmente la subida hasta Sevilla se hace siempre con las mareas, muy complicado, con menos puertos, pero siempre aquí el comerciante estuvo y se instaló. Siempre Cádiz, y eso ya lo hablan los historiadores aquí yo. Bueno, esto es un proyecto de Diego Arias, en el baluarte de los Negros, o de Santiago, con la casa del general de la Armada, que era esta, y donde aparece la Lóndiga, la zona de mercadería y de eso, y donde aparecen los almacenes, bien pertrechados en un baluarte defensivo, para que de alguna manera, al entrar por la puerta, pues no haya ningún problema con las mercancías. Esto es un año antes del traslado de la casa. Sabéis que el traslado de la casa siempre hay una pugna, ya se ha hablado en otras conferencias, y la verdad es que el traslado se produce el 17, pero realmente Cádiz, bueno, tiene mucho comercio, y no porque venga a la casa tiene más comercio. Sí es verdad que lo hemos dicho, que tiene más pujanza, pero realmente la euforia del patrimonio de Cádiz es más la muralla que se hace a través de que, ya estando aquí la potencia del monopolio, debe hacerse sobre su muralla, es más el comercio que ya tiene pies seguro por los militares, y empieza a meter mucho más comerciantes dentro de la ciudad, ¿no? Veis aquí lo mismo, este es el plano de Niesón de 1718, se supone que el año siguiente, donde aquí aparece San Agustín y aparece la plaza de San Agustín, y se supone, veis que no aparece aquí, que la primera instalación de la casa de contratación está fuerte. La casa de contratación, según habla el autor que antes dije, Carlos Simón Alonso, estaría ubicada en esta parcela, aquí, en esta esquina, que ahora la veremos. Esta es la plaza de San Agustín, San Francisco, la calle Nueva y la Rada junto al mar, porque tenía que estar cercana a la mar. Esta es como la aduana nueva nuestra que todavía sigue en pie, ¿no, Ramón? Había una Bueno, este plano, ya aparece plano de la plaza de Cádiz. Empiezan los militares ya con la Junta de Fortificaciones que se nombra en Cádiz, con los ingenieros militares que ya empiezan a hablar español. Parece que las cartas solo hablaban francés, y donde aparecen ya epigrafiados ya iglesias y otros elementos, y donde aparece ya una primera actuación importante que empieza a dibujar Ignacio Sala, uno de los mejores ingenieros militares que hemos tenido, que no tiene calle. Yo siempre digo que la calle no es que sea necesario, pero es que hay gente que no lo vamos a recordar, y han hecho mucho bien por esta ciudad. Bueno, aparece el espigón ya grande, más alargado, la rada de la playa bien definida, bien volumétrica, y esto siendo la plaza de San Agustín, el convento de San Agustín, pues yo creo que tengo una equivocación o se ha corrido la fecha. Creo que es en esta esquina, donde está la primera ubicación de la plaza de contratación, que veremos en la segunda parte. Seguimos avanzando. Esto, cuando se estudian los grabados y las visiones, se da uno cuenta cómo la gente, bueno, los arquitectos copiamos de compañeros arquitectos, siempre hay que copiar bien. Siempre he dicho que no es malo copiar, pero hay que copiar de lo bueno, no se puede copiar de lo malo. Esto es una copia del grabado de Hannecker, y está hecho en 1727 por un tal Gabriel Bondel, y él lo firma. Esto no es ni más ni menos que los pescadores que vimos antes, ¿acordáis? La misma vista de Cádiz, pero firmada en 1727.
donde aparecen las tres vertientes de Santiago, la Cruz y San Antonio, y él pone su atalaya como, yo que sé, el faro, posiblemente el faro atalaya para los escorios de la caleta, y donde aparece la iglesia catedral que había, el castillo y la puerta de tierra, que ya tiene varios baluartes, o sea que ya es la puerta moderna de puerta de tierra, pero no me preocupa pintar la misma perspectiva, los mismos tiradores de redes, igual los pescaditos son los mismos. Pero es un grabado que viene de 1700 y pico y está muy bien. Bueno, el amigo Ignacio Sala, que es uno de los primeros grandes ingenieros, empieza a dibujar puertas de tierra, empieza a dibujar una rada de entrada desde la bahía con barcos, de manera que pudieran con un cuerpo de guardia y soldados controlar la entrada que salía por aquí de los barcos y la salida que salía por acá, para mercancía, control y carenado de barcos en el sentido de control de aduanas y de las mercancías y depositarlo en los almacenes. Estos proyectos son muchos proyectos que ninguno se ejecuta. Porque realmente, a partir del 17 viene la casa y a partir del 17 hay una euforia en los ingenieros militares para realizar la ubicación de donde tiene que estar decentemente lo que se llaman las casas reales. Las casas reales eran la aduana, la casa de contratación, el consulado del mar y los almacenes para las mercancías. Y ese frente, que es el rey quien controla esa mercancía y esos, diríamos, controles aduaneros, de alguna manera quiere edificios sólidos y edificios importantes. Y esos edificios importantes tienen que tener en la ciudad una visión importante y un sitio importante, cerca de la vía, por supuesto, no se va a poner dentro, y los ingenieros militares son los primeros que empiezan a dibujar no solo murallas, sino edificios civiles para ellos. Entonces, seguir viendo ya este plano de 1730, donde volvemos a situar la casa en un plano que es muy parecido. Cuando habéis visto exposiciones de Ignacio Sala y de los planos antiguos militares, son estos mismos planos, son los planos bellísimos, para mi punto de vista bellísimos, ese turquesa alrededor de la línea costera de bajamar, donde están las escolleras completas, donde ya está empezando Ignacio Sala a hacer su juego de cuarteles, de nuestros queridos cuarteles, y queridos para mí y para ti, ¿verdad, Rafael? Está aquí la incipiente Facultad de Filosofía y Letras, y aquí está el cuartel que hicimos de las tablas, y aquí está la bomba, y aquí está el gobierno militar. No está el gobierno militar todavía, no está el señor Abarca, todavía no ha llegado, pero está llegando, o sea que va a llegar en breve. Está San Sebastián, Santa Catalina, está San Sebastián, y está este puerto donde Ignacio Sala ya inicia un espigón para abrazar un elemento donde pudiera conseguir localizar esas casas reales. Ahí se iba a ubicar la aduana, la casa de contratación y el consulado. Iba a tener su propia puerta del mar para llevar mercancías, para controlarla y para de alguna manera establecer todas el protocolo de acciones contra las mercancías, control de eso, para que de alguna manera se pagara lo correspondiente y se traspasara la mercancía donde fuera, la ciudad u otro lado. Ese era el control y de alguna manera es el puerto. Y estaba aquí. Lo que era la alhóndiga y los mercados pues quedarían no sólidos, pero mientras estaba la casa aquí de alquiler, pues estaban ya haciendo proyectos para esta casa de contratación. Ya para este mes. Bueno, otro más de Michelón. Este lo traigo aquí porque es muy simpático, porque he encontrado con explicaciones muy simpáticas, muy sencillas, pero este plano es el mismo, pero este está bien y este está al revés. Y esta es la bahía de Cádiz, escrita bien en su dirección, pero está al revés. Este es Santa María, este es Guadalete y este es al revés. O sea que hay cosas que son simpáticas cuando tú encuentras grabado que el micro. Bueno, otro más del de Alar, y este de San Roque, que es muy simpático para ver lo que está pasando ahí. Que yo creo que hay tantos planos que puedo hacer. Bueno, y damos un salto en 1850 porque la imagen de Cádiz que defendemos del traslado, de alguna manera la herencia va a ser esta, ¿no? Estos son los magníficos grabados románticos de Globo, desde el Globo, de Guesdón, donde aparece ya San Carlos, el barrio de San Carlos, San Felipe, donde está la plaza de Sevilla con su rada, que era puerto, la puerta de Sevilla, donde está ya el edificio de la aduana que se hizo, que ahora vamos a ver más detalladamente por menor, una impresión de esa imagen de Torres, de Cádiz, tan bucólica, tan bonita, una ciudad que para los viajeros románticos era muy agradable de pintar y hablar, se habló muy bien largo y tendido de ella, diciendo, o esa imagen desde el castillo de Santa Catalina con su faro, de San Sebastián con su faro, Santa Catalina, y la ciudad pues amurallada continuamente, y el campo de los militares, el campo de las balas y toda esa zona preciosa, y que salía de la ilustración francesa continuamente imágenes de Cádiz.
Cádiz era una ciudad muy conocida en el extranjero. Y de ese grabado de Letón pues aparecen muchas copias Alfredo Letón para imágenes de los barcos, las chalupas, en el puerto de San Felipe. Aquí está las 4 torres, perfectamente, y todas las torres que hubo en esa zona, porque era la zona de la vuelta de la armada o de los barcos que venían para verlos llegar, ¿no? No se veía la función de las torres que luego hacían. Bueno, vamos muy rápidamente porque estamos en la segunda parte. Esto es una búsqueda de un imposible que calculo, y que buscando y haciendo proyectos pues al final se nos va a la casa a Sevilla otra vez, pero en principio la casa tiene una primera ubicación. Bueno, primero digamos quién es este señor. Este señor es el culpable de lo que va a pasar en el 17, en el 2017. Felipe V, bueno, nuestro Felipe II, en la endogamia de los Austrias, por al final no tiene descendencia y hay una guerra de sucesión, y al final el señor, el nieto de... Sí, era el nieto de Carlos II, este era el sobrino nieto de Carlos II, es el que hereda la corona después de la guerra de sucesión, como sabéis. Una gente se posicionaba a favor de él y otra gente se posicionaba a favor de Carlos, ¿no? Carlos tuvo los problemas que hubo con la guerra. Bueno, este señor, por decreto del 12 de mayo del 17, traslada a Cádiz la Casa de Contratación de Costa. ¿Qué es lo que vamos a celebrar el año que viene? Lo que tiene importancia aquí realmente. Celebrar que el año que viene, hace 300 años, vino la Casa de Contratación. Gracias no menos a estos señores, porque allí en la corte se instigaba y nadie quería que Sevilla se desgajara de ese monopolio que era importante. Sevilla es importante y es preciosa porque tuvo la Casa de Contratación allí, porque todos los barcos tenían que ir allí entre las mercancías. Pero este señor era creo que llegó a ser ministro quizás de Felipe V y además capitán de la Armada y además un señor humanista y un académico ilustradísimo, es José Patiño Rosales, que aparte de hacer cartas y hacer mapas náuticos y eso, influye muchísimo ante Felipe V, lo mismo que este otro señor, que tiene también... ¿Tofiño tiene calle? ¿Tofiño? Tampoco tiene, este sí tiene calle, pero una calle ínfima, impresentable, un callejón. Pez tiene un callejón aquí en Cádiz. Pero bueno, yo no quiero darle calle a todo el mundo, pero hombre, la gente que tiene importancia debería de tener una calle, porque no una calle es solo agradecimiento, sino recordar hechos importantísimos gracias a la voluntad de señores que quizás tuvieran mucha nariz, pero que lo hicieron muy bien para Cádiz, ¿no? Como es Andrés Matías de Pez. Bueno, esto está puesto aquí porque yo esta conferencia sí quiero llevarla a los colegios, porque una de mis intenciones es que esta conferencia sea muy didáctica, la gente sepa quiénes son los representantes. Bueno, la primera ubicación que habla en su artículo el historiador es en lo que ahora es la sede social de Unicaja, y aquí estaba la casa del conde de Alcudia. Una casa que decían que tenía por lo menos como 10 plantas. Claro, las necesidades de la casa de contratación del consulado eran muy grandes y parece que el conde de Alcudia, pues, que tendría la casa a medio caer, pues conviene con el ministerio, usted me alquila la casa, me la arregla por 20.000 ducados, creo que fue lo que se gastaron ahí en la restauración, y yo se la arriendo. Y la casa de contratación estuvo arrendada aquí durante muchos años, desde el 1717 hasta, según los datos, 1770 y tantos. Se llama, no en balde, la calle que está al lado, calle de la Aduana Vieja. Recordar que está en esta esquina, donde están las esclavas, donde estuvo las esclavas y de las esclavas, de alguna manera, en la maqueta luego veremos más o menos dónde está. San Agustín, bueno, ahora el estudio radical en la biblioteca, Centro Cultural Unicaja. Esto es, los historiadores dicen que una vez que no se llega a un acuerdo con el conde de Alcudia para renovar el alquiler, porque pide mucho, claro, él sabe que está ahí hay mucho más pasta, pide mucho, no renuevan el contrato y entonces tiene que salir la casa de contratación y se deciden ir a la casa del marqués de Torresoto, que seguramente se le brindaría, estando cerca de la zona del puerto, a ellos. Esto no es la casa del marqués de Torresoto, sino la casa del marqués de Torresoto en Arcos. El marqués de Torresoto tiene este escudo que yo quiero buscarlo, a ver si aparece en alguna de las casas. No me ha dado tiempo, entre el trabajo último que he tenido en la universidad y entre las cosas de la jubilación y la historia, al final quiero buscar este escudo y saber dónde está esa casa. Yo me temo que puede estar en la casa de encrucijada con la calle Columela o algo de eso, y habría que verlo. Bueno, eso está ahí. La casa de contratación se queda aquí hasta 1770 y tantos, casi hasta el final, donde se está hablando ya de el monopolio se libera en 1778
luego se quedaría seguramente unos 20 o 25 años aquí. Se dice también que tanto no solo el veedor de la ciudad que está aquí dentro de la casa, sino que en la casa de Marqués del Caño también estuvo ubicado parte de la casa de contratación y del consulado. No parece cierto eso, en cuanto que la casa de la Torre Tavira está muy en el centro de la ciudad. Y las labores propias de control de mercancía, de visualización, de todo lo que son las visas y todas las aduanas que hay que hacer en los barcos, estarían mucho más cerca de la rada del puerto, al lado de las murallas del puerto, no tanto aquí. Pero se hablaba de que algo podía haber aquí, en la tercera ubicación. Una casa preciosa, una casa que es de mercader, con serliana, como le dije hace poco en el Farol, una casa de comerciante magnífica, de fachada torre en dos plantas, y que ahora mismo pues, Belén también gestiona también la Torre Tavira con su visor de la ciudad. Ese señor es el culpable que nuestra ciudad sea como es, un señor que se llama Sebastián Leprest Marqués de Bois. Este señor, que gana un concurso con este dibujo de una ciudadela en su día, es el señor que hace un tratado que copian todos nuestros ingenieros militares. Aquí Ignacio Sala hace una traducción del Tratado de Vauban con algunas connotaciones y aumentado con algunas imágenes y esa historia. O sea que nuestros ingenieros copiaron de aquí. Lo mismo que los arquitectos íbamos a Roma y copiábamos a Michelangelo, copiábamos a los señores arquitectos más gloriosos y mártires de la tierra, y de ahí copiamos. Todas las murallas de Cádiz se hicieron con el Tratado de Vauban. Aquí un pequeño homenaje a lo que se llama la Escuela de los Ingenieros Militares, que se ubicó en un palacete, una casa fantástica, que ahora es el Centro Cultural Reina Sofía, y que al final diseñó Silvestre Abarca, y que fue posteriormente a esta fecha. Pero los ingenieros militares pues estudiaban en las 3 academias militares que había en España en esa época, y se formalizaban. Estos eran hojas de los cuadernos de aprendizaje geométrico, por lo estético, de temas de edificaciones. Los ingenieros eran magníficos arquitectos, pero fundamentalmente arquitectura defensiva y arquitectura civil aplicada a la defensa de las ciudades. Y los arquitectos ingenieros pues, iban vestidos así. Su casaca roja era de una clase y la casaca azul era de otra, y entre el tiempo pues están con su compás. Eran señores, esos son los arquitectos de ahora, pero con ese trajecito, que yo creo que sería muy incómodo porque se correría mucho la tinta con la manga, digo yo, o tendría su delineante, ¿no? Pero realmente dibujar con esta manga una tinta, una aguada, una acuarela, sería complicadísimo. Pero bueno, ellos eran ingenieros que tenían ese uniforme, y es un uniforme, si lo veis, no hablamos de guacamayo y lechuguino, pero de alguna manera era un uniforme muy vistoso, muy colorista, con charretera por todos lados, con lindo, o sea que muy interesante, y su tricornio esquilacheño ahí, pues muy yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Es como este señor, pero este señor no es Ignacio Sala, pero es que no encuentro ni en la Academia de Madrid una imagen de Ignacio Sala. Mis primos, que son militares todos, les he dicho que por favor me busquen una imagen de Ignacio Sala. Es que no lo tenemos pintado a todos los mejores militares, pero no tenemos nada. Me lo buscarán y me lo encontrarán. Este señor fue el señor que empezó a diseñar aquí las defensas, empezó a diseñar aquí las puertas de tierra, y empezó a hacer muchos de los baluartes de eso. Y lo mandamos a Cartagena de India, y hizo todos los castillos de Cartagena, Boca Chica, Boca Grande. Cartagena de India también es un emplazamiento muy parecido a la bahía nuestra, con la Boca Grande, la Boca Chica, y es una ciudad maravillosa, ¿no? Y este es el tratado que Ignacio Sala tradujo, esta es la figura de Ignacio Sala, que no tiene calle en Cádiz, y es el que ha hecho medio Cádiz. Bueno, Ignacio Sala hace este espigón de comunicación para la rada, como vimos antes, y hay otro búsqueda para situar la casa de contratación, que es este espigón que hace un arquitecto civil de la ciudad para la aduana, que es Fray Francisco de la Natividad, no sé si era franciscano, supongo, arquitecto de la ciudad y presbítero de los trinitarios de Cádiz. En 1761, en la zona entre Santo Domingo y San Juan de Dios, para emplazar ahí todas las edificaciones de la aduana y del consulado. Esto estaría seguramente en el espigón grande que sale, ese que habéis visto tan chico, para hacerla y ubicar. Hay muchos proyectos para albergar la casa de contratación. Cuando Ignacio Sala hace espigón, quiere cerrarla aquí, como os dije, para colocar aquí las 3 casas: aduana, casa de contratación y consulado con la entrada del mar. Independientemente de que esto seguiría funcionando como rada marítima. Bueno, esto se hace sobre 1755, ya tiene la casa de contratación en Cádiz 40 y tantos años, y realmente se queda siempre en agua de borraja porque no hay dinero, que no hay dinero para hacer eso. Aquí pasaba lo mismo que aquí, ¿no? Luego, posteriormente, Silvestre Abarca, que es
el compañero seguidor de los proyectos del amigo Sala, pues ya dibuja no solo este muelle, sino un puerto donde el barco entraría, se defendería de los embites del mar, podría esto drenarse y de alguna manera pues la casa de contratación controlaría mucho mejor y los barcos tenían un alojo mucho mejor. Sería el puerto que nosotros que tenemos ahora abrigado, como son todos los puertos, con un muelle de levante y uno de poniente, para que de alguna manera al abrigo se pueda entrar y haya seguridad naval también. También se dibuja otra rada con entrada de los barcos para bajar la mercancía en esta zona alrededor de la casa de contratación. Esto estaba en el baluarte de San Antonio, en el baluarte de San Antonio es donde está ahora la aduana vieja. Entonces esto es otro proyecto que hace, no sé si aquí lo pone, estará ahí por la firma o lo he secado, tampoco se hace, no hay dinero para eso, ¿no? O sea, se están continuamente haciendo proyectos para el alojamiento, porque es importante, de las casas reales. Viene en el 17, ya estamos en el 56, seguimos de alquiler en casa de los condes del Alcudí. Hay otro proyecto fantástico ya, esto se hace entre todos, porque es Ignacio Sala el primero que hace el espigón, el relleno de San Felipe, hace un primer baluarte en San Antonio, otro primer baluarte en La Cruz, y donde esta muralla pues presenta un frente muy bonito abaluartado, tipo Bobán, para alojar aquí la aduana y aquí la casa de contratación y el consulado. Y esa es la idea, y esta es la puerta del mar y esta es la puerta de Sevilla. De alguna manera eran muelle y rada para que el comercio con América tuviera un magnífico emplazamiento y una visión, diríamos, magnífica, con unos edificios que veréis, bueno, tenemos uno, se van a hacer dos iguales. Estos eran los almacenes, la aduana, y aquí otro gemelo y mellizo de este, con dos baluartes gemelos, recorridos por almacenes para la mercancía, control de muralla, puertas de entrada, pero no se pudo hacer, porque realmente el gremio de construcción y la Junta de Fortificación se nutría de un cesto de las cervezas, el vino y mercancías de comestibles, y algunas cosas más, y no era suficiente. ¿Qué hicieron? Pues lo que se hace siempre, ¿no? Empezaron a buscar dinero a través de ese espigón con la rada que iban a colocar las casas de contratación antes, ven que esta solución es mejor y hacen el barrio de San Carlos y venden esos terrenos a privados para hacer las casas del barrio de San Carlos. La única que se hace es el baluarte de San Antonio, que es el baluarte actual, el que queda poco ya, porque el puerto del Atlético se entera, pero el edificio que hace Caballero sí está. Y este es el edificio de la aduana que albergó el consulado y la casa de contratación cuando se hizo a partir de 1779. 70 y tanto. Esta es la imagen que en aquel tiempo tenía. Solo se hizo este baluarte, solo se hizo el baluarte, y para alojar ahí la contratación. Y esto no cambia de imagen, aquí está el espigón, no sé esto que sea, y las puertas de tierra son las grandes puertas de tierra que hace Traver, que hace ya el ingeniero también Ignacio Sala. Y este es el relleno que hace San Felipe, en lo que era el baluarte de San Felipe, para venderlo, para hacer estas cosas, para venderlo. Ese señor es un señor que sí tiene cuadro, no sé si tampoco, la calle Juan Caballero tampoco me enteraría y no tengo seguridad que pueda estar, ¿no? Pero este señor es un señor muy importante, que de la Real Academia Militar de Matemáticas, Barcelona, y viene aquí, y es el que diseña el Palacio de la Aduana Vieja, el que tenemos actualmente, que es donde se aloja. Yo he hecho unas ampliaciones. Esta es nuestra aduana actual, la dibuja con otro frontón. Te das cuenta que ya en 1778 ya se cambia el barroco por el neoclásico. Bueno, aquí cabe todo el mundo, evidentemente cabe mucha gente porque el edificio es soberbio, fantástico. No es el claustro completo como lo tenemos ahora, porque se hicieron modificaciones posteriores, alcobas para dormir, supongo que sería todo la corte y precorte que tenían alrededor del consulado de la casa de contratación. Y esto es una ampliación para que veáis que estaba la alcoba principal, estaba la comunicación, la Secretaría de la Presidencia, el Estado, y en fin, detalles de todos esos cuartos, donde está aquí a lo mejor la audiencia y el Tribunal del Consulado, en la parte que da a la zona de las tortugas, y su escalera. Un edificio bellísimo, con un color que a mí me gustaría que no fuera este, porque no lo tuvo nunca, y que de alguna manera, una piedra pionera que nunca tuvo que estar vista, nunca estuvo vista. Veis como en el grabado antiguo no está la piedra pionera vista, y esto está todo bien parchado. Veis que yo soy un defensor de que la piedra pionera esté siempre tapada, o al menos tenga un estucado o algo que sea un edificio noble, ¿no? No tiene que ser clásico, no tiene que ser rugoso, además se está deteriorando mucho. Nuestra maqueta, otro documento fantástico de 1777 hecho por Alfonso Jiménez, ¿no? Donde el Carlos III manda hacer las maquetas de las ciudades más importantes de las plazas fuertes
y tenemos, al fin, después de que esto ha dado muchísimo, ha dado vuelta, estuvo en la exposición internacional, estuvo en muchos almacenes rotas, y se desmontó, tenía una buena clinometría y se montó, era una magnífica maqueta, y bueno, pues vive. Yo creo que es la pieza joya del Museo de Iconográfico de Cádiz, ¿no? Bueno, pues ahí en 1777 y 79 tenemos no solo la ciudad, sino como sabéis también los proyectos. El proyecto de acero de la catedral, el marfil ébano, una maravilla, y donde está la Lóndiga todavía, la Plaza de los Almirantes, y donde está aquí eso porque en 1775 se está terminando la aduana. Y aquí se está planificando San Carlos, y está San Carlos en el proyecto completo del barrio de San Carlos. Y aquí está el pilón de San Felipe. La Puerta de Sevilla, que ahora es la Plaza España, que ya esto se cerró, se tiraron murallas, aquí hay muchas murallas que se tiró. Y lo bueno de la maqueta, que está estudiada y seguirá siendo estudiada, es que nos documenta cómo era Cádiz en 1775 con una enorme verosimilitud. Cómo era Puerta de Piedad, que dibujó Ignacio Serra. Es que está aquí, de la que nos quedan nada más que dos delfinitos danzando y tres historias de la Puerta del Mar. Además con una perfección, este no es el frontón que tenemos ahora, es un curvo sencillo, pero bueno, está el edificio con el medio de carbón, el baluarte de San Antonio y la Plaza de Sevilla con sus barquitos ahí. Sabéis que esto era plata, ¿no? Y es plata. La maqueta es de plata. Y había barcos de plata que han desaparecido en la maqueta. Esto es un documento que me mandó Juan Ramón Ramírez de unos bailes consulares que no sé dónde se dio ni dónde se dio. Dice, grabado del patio de las casas consulares de Cádiz de 1829, presidido por el cuadro de Fernando VII y su esposa, según dibujo de Ornato de Antonio de la Loma, ¿no? Entiendo que debe ser, el señor se casó 2 o 3 veces, pero la coetánea en este tiempo es María Cristina de Cecilia, y de alguna manera presidía el cuadro, porque este es el grabado, y se supone que yo entiendo que debe ser el mismo cuadro. Pero realmente vamos a pasar rápidamente este sitio. Bueno, parte tercera, y vamos rápido. Mi objetivo de esta parte tercera es sacaros algunos elementos que ya conocéis de Casas de Cádiz, esto ya no lleva más de 10 minutos, y de alguna manera hacer la reflexión de qué ha sido esta herencia, ¿no? O qué estamos haciendo con esta herencia. Y vamos muy rápido. Esto es un legajo de la nomenclatura de las flotas de India, cómo se salían, sus buques, y toda su cuenta, sus manos corrientes de salida y de embarque de todas las flotas que iban a América. Documento muy bonito. Bueno, Cádiz son su baluarte y su perspectiva murada, su corsé que la dibuja geométricamente sobre una geografía muy inestable, ¿no? Con una entrada que ya la quisieran ciudades como San Juan de Puerto Rico, que cuando tú entras a San Juan de Puerto Rico es esto, igual que esto, es coetánea, ¿no? Y con murallita como la de San Carlos, que siempre están llenas de hierba, que deberían estar mucho más cuidadas. Aquí se están descargando una piedra que dentro de poco, yo se lo digo siempre a Monse cuando pasamos, ¿verdad? Un día se va a caer, porque si pasáis por el medio están comidas todas las hierbas. Bueno, bien. Cuando los militares hacen murallas 75 grados y las conservan. Cuando nosotros se nos caen las murallas no las conservamos. Empezamos a ponerle escollera. Claro, la escollera es muy cómodo y muy útil, pero va contra la visión y la imagen que teníamos de la muralla de Cádiz. O sea que estos bloques son impresentables, siempre lo he dicho, serán muy útiles, pero yo no sé si es más caro tirar estos bloques, hacer aquí un tablestaca y hacer una consolidación de muralla, como se hizo. Esto eran otros tiempos. Evidentemente no vamos a rascarnos las tripas porque esto ocurrió. Esta era la demolición de las puertas del mar, y la entrada de las murallas que cerraban el paseo de Canalejas, ¿no? Que ahora mismo tenemos el aparcamiento. Aquí está la Diputación y aquí está las galerías, están demoliendo la muralla. Eran otros tiempos, ahora hubieran seguido esas murallas. Pero es que ahora cuando arreglamos las murallas, aparte del tacón infesto que se le puso antes, ellos tenían su tacón, tenían sus cositas, ahora esto es lo que hacemos. Por los terrones y no arregle bien este agujero, y vámonos que nos vamos. Evidentemente esto tenía un tratamiento por parte de los militares muy continuo de mantenimiento que se ha perdido en la herencia gloriosa de Cádiz, donde no se ha preocupado nadie de estos bastiones porque lo militar o no ha gustado o en el tiempo de Franco se veía como una cosa ajena, yo qué sé. Pero es verdad que esta imagen de Cádiz no es una imagen, diríamos, limpia del conocimiento de Cádiz. Y los ingenieros nuestros, o arquitectos también, porque no nos vamos a meter también nosotros,
pues ya no sabemos hacer arreglos de muralla, le ponemos unos bloques de hormigón de muy mala calidad, porque no hace falta que sea muy buena, y esta es la puerta. Fíjate qué maravilla hubiera sido conservar estas dos puertas, aunque fueran simplemente por conservarlas, comparar esto con esto. Vamos perdiendo mucho esto estuvo, no sé si incluso están reutilizadas estos jarrones, estos florones y la puerta neoclásica que fantásticamente dibujaron estos militares, Ignacio Sala, como visteis antes, y que de alguna manera han ido desapareciendo. Pues aquí irían muy bien estas puertas que fueran un decorado, ¿no? Porque realmente es la entrada de la ciudad. Bueno, elementos que nos hayan seguido, pues claro, aquí aparecen las 4 torres. Y Miguel Busto está haciendo una magnífica actuación en esta esquinita, ¿no? Y de alguna manera veremos esto pronto convertido en residencial, que fue para lo que el amigo Prat Fragela las ideó, y además se peleó mucho con el Cabildo porque decía que si eran casas juntas o no juntas, y ahora parecen como el Strangin las comunicaba y las vendía de manera de piso y eso. Y donde hicimos unas restauraciones en el 92 sobre las terminadores, pero no sobre toda la fachada. Probablemente algunos elementos de la planta primera, la planta cuarta, ¿no? También restauramos esto si nos ha ido. Ahí estaba la fecha de 1745, 37. Yo creo que estaba 37, Miguel. ¿Qué fecha había en el florón? No lo recuerdo, ¿no? En esta almena tan magnífica, curvilínea, con estos encantadores. Nosotros tenemos resabios barrocos en Cádiz. Yo siempre he dicho que el neoclásico llegó como una imposición madrileña de la Academia de San Fernando y siempre sobre ello sobrevivió nuestro espíritu andaluz barroco, ¿no? Muy amigarrao, muy odioso de la línea pura. Lo que pasa que últimamente mis compañeros con eso del movimiento moderno, la racionalidad, los volúmenes puros, está haciendo también mucho daño en Santa María y en muchos barrios, haciendo arquitectura moderna donde no debe hacerla, porque lo doméstico también tiene un valor ambiental que no hay por qué tocarlo. Aunque te parezca cutre un balcón, dice mucho más que un vidrio solo en una mitad. Bueno, aquí están las 4 torres y cómo hay que restaurar las cosas, con plantillas, con su almagra, como lo restauramos, y que tiene una belleza sin igual, ¿eh? Estos temas son recogidos de nudez que están en las iglesias, en los capirozados, en los ocinos de las escaleras, siempre un reducto de lo árabe o barroco asimilado a los neomudéjas. No sé si son resabios anteriores del tiempo de Alfonso X, que se han heredado en el tiempo en la iconografía. Eso hay el librito de los tornilladores de los hermanos Alonso de la Sierra lo hablan, pero este tema también es investigarlo, ¿no? Se llama estas llamadas. Esto es muy oriental, este tipo de bueno, vamos rápido. Esto es una joya. Esto es una joya que nos ha llegado y que gracias a Dios a la magnífica construcción que tenemos en Cádiz en piedra tionera no se caerá nunca, incluso si viene terremoto. Y si lo tenemos arreglado todo, pues mejor que menos. Porque además son elementos muy interesantes. Las torres miradores, porque el paisaje de las torres miradores es otro de los elementos importantes de nuestra ciudad. Lo vimos en el grabado de Guesdón. Guesdón hace un grabado muy desde vista de globo, porque ya utiliza el globo para dibujar. Esto no te digo que no lo hay en el mundo, y es un elemento diferenciador. Esas 4 casas particulares, imitando 5 casas particulares, imitando una fachada donde la cornisa recoge el balcón de la torre, lo une haciendo una sonrisa horizontal muy bonita, junto con la soledad y también el abigarrado barroco de las torres, de las 4 torres, ese conjunto que daba la bienvenida a los barcos en 1778. Eso es un urbanismo importante en la ciudad, de una calidad monumental importantísima que ahora mismo no sabemos hacer los arquitectos. Toda esta secuencia de merlones que están con sus copas fantásticamente coronadas cerámicas, todas enfiladas, cuando hacemos fiesta ponemos nuestro gallardete. En aquel tiempo tenían gallardete todo, de cada uno de los comerciantes que las vivieran, ¿no? Y de alguna manera esa mirada a Cádiz llegando era maravillosa, ¿no? Esto va degradándose día a día, la gente no sabe arreglar las cosas, se pierde lo fresco. Esta es la imagen de nuestro Cádiz, en el sentido de que todo el mundo quiere pintar las azoteas. Tenemos los ingleses alemanes comprando áticos a mansalva y haciendo pérgolas que no debieran, pero que les encanta porque el paisaje cuando te subes arriba es una maravilla, y si encima puedes ver el mar, pues bueno. Esto es lo que yo quiero que de alguna manera recuerde estas imágenes. Aquí desde 11 fue el lazo de los balcones, pero de alguna manera es lo que me gustaría que se salvara. Estas imágenes son muy bonitas porque además se pueden ver. Estas casas se pueden visitar y deben hacerse visitables
por sus azoteas y ver lo maravilloso que es la isla, porque Cádiz es una península, pero isla, el Rialillo. O sea que, bueno, muy rápidamente. Se hizo el gobierno militar. Yo tengo que sacar aquí porque normalmente yo no aparezco nunca en las guías de los arquitectos, no sé por qué. Pero es verdad que en un tratado hacemos en la universidad, hacemos muchas cosas y restauramos muchos edificios y nos cuesta mucho trabajo hacerlo y lo hacemos muy bien. Yo ya no haré más, pero mis compañeros y yo hemos hecho cosas muy bonitas en la universidad, como ha sido restaurar este hospital real, la antigua escuela de cirujanos, primera facultad de medicina, y su patio que lo hemos dado a la ciudad, que debe estar abierto para que la gente lo use, por una torre desmedida, desde mi punto de vista, desmedida, que recuerda a esas torres miradoras, pero que debería ser más pequeñita, un patio barroco bellísimo, y ahora la Castrense que está haciendo su uso. Esto es un edificio bellísimo, que como veis ahí está la maqueta de cómo era, con la capilla de las Custodios. La casa de los Soprani, ¿no? Que es una casa maravillosa que se ha trastocado mucho, se ha dedicado a vivienda. Perdón, esta es la de Soprani, sí. Esta es la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz. Esta está muy bien restaurada, ¿no? Con ilusiones de fotos anteriores, en la calle Soprani, bellísima. La casa de comerciantes. No digamos nada del oratorio, no vamos a hablar del oratorio, se ha hablado mucho en el 12, pero una maravillosa oratoria, fantástica. Otro elemento patrimonial de Nenture, la casa de Almirante. La casa de Almirante tiene muy mala suerte, muy mala suerte. Yo esta mucho es la casa que pregono que sea el Museo del Cargador de India. Está trastocada por culpa de que ya se ha usado, o sea, se hizo un proyecto para hotel y debe tener bastante tabique ya muy cruzado y muy roto. Pero yo creo que sería posible reconsiderar porque todavía tenemos las tinajas enterradas aquí en la tienda de Era, ¿os acordáis? Que están las tinajas eso. Entonces el patio es un patio en tres lados nada más, es una maravilla porque además era la casa de don Diego, barrio de la Rosa, era padre y dos hijos, se hicieron una casa alrededor de 1690 hasta el 97 con portadas traídas de la Toscana, o sea, de Génova y de la zona de mármol ebrechoide y jaspe, fantásticamente, en las tarjeas toscanas fantásticas que ya se están deteriorando y que de alguna manera yo quien fuera, Junta de Andalucía, un ayuntamiento o un inversor privado, cogiera, alojara gente aquí arriba, porque podría alojarla, y hacer una casa museo de comerciantes de indianos, ¿no? Porque ya esta no es posible. Está el Archivo Histórico Provincial, que es la del hijo, de Manuel de Barrio de la Rosa, el Hugo de la Cadena, que es una casa fantásticamente restaurada, aunque duramente restaurada en la zona de los archivos, porque hubo necesidad de meter ahí 200.000 metros lineales de legado. Pero ahí está, la casa está bien. Esta es la casa de Lasqueti, malamente llamada con perdón Lasqueti, porque era de don Alonso de la Rosa y Suárez Toba, el otro pariente de los de la Rosa, de la zona del barrio de la Rosa, que son viviendas y se ha trastocado, el patio por lo menos se ha mantenido, es una casa muy noble. Nuestros maravillosos cuarteles de artillería de finales del 10, o sea que empiezan a diseñar los Salas y Gaber alrededor de 7.000 sobre 1764, luego se utilizan para Trafalgar. Empiezan siendo cuartelitos mitades y luego se duplican, hay doble patio, y aquí hay doble cuartel. De alguna manera se terminan por Gaber más tarde. Pero esto en la maqueta aparece así. Ahora, como sabéis, esto tiene duplicado la zona de habitaciones de suboficiales, porque los oficiales estaban en el gobierno militar, y el patio interior que se duplicaba con otras habitaciones por aquí atrás. Bueno, esta es nuestra magnífica facultad de filosofía, que yo me he ido con las ganas de pintar esto de color crema, que es como está pintado el gobierno militar y como está el ECO actual. Es que eso debe estar pintado en color crema, no en color rojo. Yo lo pinté de rojo las portadas porque la piedra finera debe estar pintada. Pero yo le pedí a nuestros jefes antes de pedirme que por favor la cambien a color neoclásico, que es claro y la arquitectura un poco más oscura. Pero son habilitaciones, restauraciones de las que yo lo tengo que decir, personalmente estoy muy orgulloso de los resultados. Porque realmente sigue el patrimonio estando ahí. Esto lo hizo Gómez Ester y se ha hecho muy buena rehabilitación de los patrimonios militares para la Universidad de Cádiz. Podría haber tenido el frente completo, yo ya ECO no es reconquistable, pero yo creo que en la delegación de defensa sí, y ya lo veremos seguramente cómo nuestra universidad se expande hacia ahí. Bueno, ni que decir que ese tiempo nos dio nuestra catedral de Cádiz, una catedral bellísima que los avatares del tiempo hicieron que tuviera dos etapas, una barroca y otra neoclásica. No vamos a entrar en más detalle
porque no queremos ya tardar mucho más tiempo. Queda muy poco. Una catedral bellísima, con unos colores fantásticos y que sigue en restauración, no está terminado. Juan Jiménez Mata sigue actuando, las redes no se quitan, actuó aquí en Tambor, aplacó clásicamente de eso. El pabellón ingeniero, lo que es ahora mismo el Centro Cultural Reina Sofía municipal, de Silvestre Barca, fantástico, un señor que se fue luego también a las Américas, e hizo muchísimos edificios bellísimos y con una restauración magnífica, porque no ha tenido que hacer mucha historia sobre lo que era el despacho grande del gobernador militar, el que más mandaba en Cádiz, que sigue siendo el salón de actos actual, las calles de caoba, una maravilla, y todavía uno escucha las botas con sus guardafuertes de acero gastando la losa de mármol de los escalones, ¿no? Es un edificio bellísimo. Este otro edificio bellísimo que nunca se llegó a terminar y que yo espero que algún día pues, le va a tocar al que venga terminarlo para la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra capital. Es un edificio muy escurialense, muy herreriano, magníficamente construido, que por eso no se ha caído, porque también lleva tiempo sin hacerse nada. Se hará. Yo espero que Eduardo González Mazo consiga que el hotel esté de acuerdo en una pastilla que le van a dar aquí y traerse la Facultad de Ciencias de la Educación a Cádiz, que le pertenece, aunque claro, ya las distancias con el puente son muy pequeñas. Y, bueno, yo guardo mi silencio lógico y prudente hasta que pase un tiempo, porque realmente el puente ha cambiado mucho la situación, diríamos, estratégica de la Universidad de Cádiz. Podríamos hablar del campo de la Bahía de Cádiz. Ya quizás no hay que moverse de Puerto Real aquí 14 minutos, 12 minutos de un campo a otro, supone otro entendimiento de los campos, ¿no? Entonces esta inversión es muy potente, a ver qué se hace, estaré espectador. La magnífica Casa Viuda, que restauró fantásticamente Juan Jiménez Mata, también de Fragela, de Clat, que hombre no tuvo hijos. Dice que fue un tratante de esclavos y que para salvar su conciencia se dedicó a hacer obras de beneficencia, ¿no? Y hizo unas obras fantásticas. Lo que pasa es que no han salido los arquitectos, ¿no? Suena a Blas Díaz, suena a Fanador, suena a esos grandes arquitectos del Carmen, de la zona de San Felipe Neri, del Hospital de Mujeres. Aquí está nuestra maravillosa capilla de San Juan de Dios y lo que ahora van a estar sacando a la vista. Yo os digo porque algunos no conoceréis lo que es la capilla alta de San Juan de Dios, que ya está a la visita y que es una maravilla, con la granada que es abierta, que es una maravilla, y tenéis que ir a verlo porque hay patrimonio que se está empezando a arreglar y que no conocemos mucho. Nuestra maqueta, bueno, si yo pregunto aquí que alguien que hay aquí ha visto la maqueta y levanta la mano, le pego, porque la maqueta es algo que hay que verlo porque es un disfrute fantástico. La conoce, ¿no? Pues aquí todos los días. O sea, yo, perdón, el día que cumplí 18 años dije, hoy me voy de museo. Y estuve viendo la maqueta. Y eso ya hace... Con 18 años. Con 18 años. Pues aquí había barcos de plata, fondeados. Y aquí había muchas cositas. Lógicamente el tiempo se las llevó. Y está, bueno, pues mira, está el Hospital Real, está, como era Cádiz, esto es una obra. Bueno, podríamos seguir medio minuto y rematamos. Podríamos seguir con la enorme influencia y herencia. Bueno, esto es cuestión de leerlo para los chavales cuando se los lea, porque faltan muchos edificios aquí, Santa Cueva. Bueno, pero ya son resabios neoclásicos del final del siglo XVIII, que si nos vamos, nuestro interés era hablar de la casa de contratación y centrarnos un poco en que hubo intentos muy claros de conseguir casas especiales para la casa de contratación y no se hicieron nunca. Pero al menos nos quedó la aduana. La aduana nos quedó y la aduana está ahí. Y nos queda la otra aduana, que con la polémica que se sabe que hay, y de alguna manera nos tiene. ¿Para qué debe servir el tricentenario, Julio, y todos los que estamos en la faena esta de... Ya no queda tiempo para hacer una gran exposición, si la hacen en Diputación, que lo harán, bueno, espero que lo hagan suficientemente importante, pero ya no cabe un plan de restauración, o como antiguamente en el 92, ¿acordáis? Bueno, el Teatro Romano, y vamos a hacer las Torres Miradores, y vamos a hacer... Había otros tiempos donde había dinero, aquí ya no hay dinero, o a menos que vengan inversores externos. Al menos que sirva para conocer nuestra historia. Yo lo que he hecho hoy es que la gente conozca, o sea, vosotros, y cuando yo lo quiera llevar esto a colegio, a otro lado, conozca su patrimonio y conozca su historia, ¿no? Esto es muy importante. Está ocurriendo que damos pasitos, pero oye, estamos integrando el tejido social. A través de esto hay muchos empresarios con sus intereses lícitos para agregarse alrededor del tricentenario y cada uno aportar un granito de arena o una piedrecita en algo común, y agregarlo y tener el pensamiento común de que se hace, ¿no?
formar la conciencia crítica de nuestro patrimonio, porque realmente el gaditano tiene que saber que su patrimonio es único, bellísimo, una herencia preciosa y que tiene que cuidarlo y que tiene que saber venderlo y que de eso va a comer. Seguramente de eso va a poder comer, ¿no? Para nosotros este patrimonio de este siglo es fundamental y ahora estamos también otros en la tarea de declararlo patrimonio mundial, pero es verdad que en un momento dado toda esta faena del siglo XVII y XVIII y parte del XIX y parte del XVI, pero fundamentalmente 1650, 1780 es lo mejor que tenemos en Cádiz, como le pasó a Cádiz también con su renacimiento y su historia en América, ¿no? Y cosas físicas que puedo dejar, bueno, una inercia, museos, hoteles, restauraciones, mejora de las timbas gaditanas, revalorización actualizada de nuestro esfuerzo, esa palabra siempre lo uso. Si no hay esfuerzo no hay nada en la vida, ¿eh? Una revalorización actualizada de nuestro esfuerzo por una ciudad única e irrepetible. Y con esto y un cocho, pues,